Hola, bienvenido una vez más a este tu repaso de Lección Juvenil Inverso. Estamos muy contentos, muy felices porque ustedes han estado comentando, han estado compartiendo este video y queremos nombrar a las personas que lo han hecho. Nuestra amiga Ana de la iglesia de Kennedy nos dice lo siguiente: esta semana el estudio me enseñó el poder de la palabra, sobre todo nosotros que somos cristianos y reflejamos en cada acto a Jesús. Y tienes razón, porque en nuestro estudio anterior es muy importante, recalcamos el poder que tienen las palabras y la influencia que tienen en los demás, y más si somos nosotros hijos de Dios. También queremos saludar a nuestra amiga Adriana, que nos está saludando desde Bogotá con el corazón bumangués, nos escribe. También a Julie Bernal nos escribe o nos está viendo desde Iniria, Guainía. Un fuerte saludo para ustedes. Y también no queremos pasar por alto a las personas que han estado compartiendo este video, este mensaje a los demás jóvenes en sus perfiles, en sus redes sociales. Está nuestra amiga Daniela de la iglesia de Nueva Jerusalén, está nuestro amigo Henry Núñez de la iglesia de Palermo, nuestra hermana Judith Miranda, nuestra amiga Joana Moreno, también Ana lo ha compartido en su perfil, está nuestra hermana Omaira Patiño, también la iglesia y comunidad de Nuevo Santuario, que ha estado compartiendo este video con sus jóvenes en sus perfiles de redes sociales. También está Club Dunamis de Girardot, un fuerte saludo para ustedes, gracias por compartir este video. Y nuestro amigo Obed y nuestra amiga Kiara, gracias muchachos a todos ustedes por compartir este video y recuerden siempre compartirlo en sus redes sociales, en WhatsApp, en Telegram, para que este mensaje pueda llegar a más gente. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, hoy está con nosotros nuestro pastor Leonel Preciado, el departamental de jóvenes de la Unión Colombiana del Sur. Pastor, bienvenido, es un gusto tenerlo acá. ¿Cómo estás? Dani, un gusto saludarlo, muchas gracias a todos los que están conectados, a todos los que están participando, tantos jóvenes a los cuales saludaste y mucho más que por tiempo no podemos hacerlo, pero que están haciendo una gran labor cuando comparten y cuando llevan a otros jóvenes al estudio de la lección inverso. Así es. Y bueno, mi pastor, para esta semana tenemos un tema muy importante, muy interesante, que nos habla sobre Santiago, capítulo 3, versículos del 13 al 18. Y tiene como título, Saber no es suficiente. Un título que es muy llamativo, ¿cierto? Claro que sí. Esto nos interesa mucho el conocimiento, ¿cierto? Hoy en día la gente busca saber, tener herramientas para argumentar, para ser profesionales, para hacer tantas cosas, pero la lección nos da un marco muy agradable hablándonos con Santiago de lo que es el saber no es suficiente y nos lleva al conocimiento. Así es, y es que nosotros podemos darnos cuenta hoy en día que la accesibilidad al conocimiento es muy fácil, todos podemos tener información, datos por medio de internet, de nuestros teléfonos. La accesibilidad al conocimiento está muy fácil, ¿cierto? Pero el conocimiento es muy superficial. De hecho, yo también estoy averiguando y nuestra generación, bueno, mi generación de millennials, yo soy del 92, y la generación que viene en este momento, que están en las aulas de clase del colegio, que son la generación Z, se consideran por ser unas generaciones que estudian más, que se preparan más que las generaciones antiguas. Y esto en cierto grado pues es bueno, es muy positivo, pero ¿qué tipo de conocimiento, qué tipo de sabiduría se están obteniendo, cierto? ¿Qué piensas, pastor? Adquirir datos o información no es sabiduría. Realmente la lección nos da un marco y nos ubica en el contexto de lo que dice la palabra del Señor a través del libro de Santiago. Y lo que realmente Daniel dice es una realidad. Hoy en día los datos, el conocimiento es poder y vivimos en esa época de poder. Pero eso no garantiza que sea el conocimiento necesario que lleve el equilibrio, que sea lo integral de un joven que realmente busca conocer de Dios y prepararse para el reino de los cielos. Detrás de todo esto está el Padre de la sabiduría que genera el mundo, donde el conocimiento puede ser utilizado para humillar, para maltratar, para destruir, para hacer lo que es incorrecto. Dios es luz, Dios es sabiduría, pero su conocimiento y el que Él da es de una forma diferente y debería ser el que nos llama la atención a cada uno de nosotros, que pueda llegar a ser de bendición. Y creo que es el conocimiento que los jóvenes deberían de buscar, el conocimiento de Dios. La sabiduría de Dios. Entonces, teniendo claro
el concepto sobre cuál es la sabiduría que ofrece el mundo, que sus resultados pues no son para nada buenos ni en nuestras vidas, ni en las que nos rodean, ni en nuestras familias, amigos. ¿Cuál es la sabiduría que entonces viene de Dios? ¿Cuál es esa sabiduría que ofrece Él, que nos presenta Santiago a través del capítulo 3 y que la lección está enfocando? ¿Cuáles son esa sabiduría que viene del cielo? Yo creo, Dani, que las evidencias de la sabiduría de Dios son mejores. Como que este tema ya se pone mejor cuando hablamos de lo bonito, ¿no? De lo que a veces Santiago presenta y no vemos. Y la lección dice que a veces pasamos por encima y no vemos una serie de palabras que nos dan la evidencia de lo que es la sabiduría que viene de Dios. Así que podemos en esta hora conversar un poquito y que nuestros jóvenes y todos los que se conectan con el estudio de esta lección de inverso a través de Santiago, pues podamos compartir en este momento algunas de esas palabras. Y la primera que yo encuentro aquí, que hace Santiago de la definición de sabiduría, es que es pura, no contamina. Lo que es puro no puede contaminar. Las actitudes y las motivaciones son reales, son sinceras, son buenas. Entonces aún la sabiduría para acercarme a otros es y debe ser de gran bendición cuando yo lo hago dentro del marco de que es pura. La sabiduría que proviene de Dios es pura. Es pura. Y también se nos presenta otra característica que es muy interesante, y es que es pacífica. Y eso me hace acordar mucho al Sermón del Monte, cuando el Señor pronuncia: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, cuando nosotros tenemos la sabiduría que proviene del cielo, la sabiduría que proviene de Dios, podemos ser llamados hijos de Dios. Y esa sabiduría trata de evitar los problemas, de que seamos como esa unión entre lo bueno y lo malo para poder ser ese terreno neutral y mostrar a Dios de una manera pacífica en todos nuestros aspectos. ¿Qué otra característica, mi pastor? La sabiduría de Dios es amable. Amable. ¿De qué nos sirve tener tanto conocimiento? ¿De qué nos sirve tener tanta sabiduría si hay arrogancia, si hay orgullo? Así que, apreciados, creo que la amabilidad caracteriza a alguien que en lo más profundo de su vida tiene la sabiduría de Dios. Entonces la amabilidad nos lleva a tener delicadeza, nos lleva a ser amables, a estar muy cerca de los seres humanos, así como lo hacía Jesús. Y si ustedes ven estas características que estamos hablando aquí de la sabiduría de Dios, tiene que ver con Jesús, que es la mayor manifestación de Dios sobre la tierra. Y si algo tenía Él, era su amabilidad. Debe de caracterizarnos a nosotros esta característica tan importante. Y me parece muy interesante porque no todas las personalidades son las mismas, ¿cierto? Hay unos que son un poco más toscos, serios, otros que son más alegres, pero a pesar de cuál sea nuestra personalidad, la verdadera sabiduría, quien la posee, es amable, ¿cierto? Y hay otra característica también que es muy interesante, y es que está dispuesto a ceder. Es decir, se puede tener discusión formal, se puede hablar, se puede entender, percibir, escuchar otras opiniones, otros argumentos, y si está equivocado, está dispuesto a ceder, a aceptar que no está en lo cierto. Entonces, me parece muy interesante esta característica, porque no se centra en yo lo digo porque sí, punto, sino porque está bien, dialoguemos. Ok, tú tienes razón, yo estoy equivocado. Como que oprime, opaca el orgullo. ¿Cuál es la siguiente característica que nos presenta la lección, mi pastor? Esta sabiduría que proviene de Dios está llena de misericordia. Es otra virtud de Jesús que nosotros también podríamos tener. ¿Hasta qué momento, apreciados hermanos, líderes, jóvenes, todos aquellos que están pendientes de este espacio para el estudio, es una característica de cada uno de nosotros, la misericordia? Si algo necesita este mundo, es de la misericordia. Hay tanta injusticia, hay tantos problemas, hay tantas necesidades, hay tantas cosas que oprimen el corazón del hombre, pero la sabiduría nos lleva a ser misericordiosos. Y creo que esto es indispensable en este mundo tan contaminado, tan terrible, tan difícil. Pidámosle a Dios que nos ayude
para que la sabiduría que viene de Dios sea una realidad en la vida nuestra, como seguidores de Dios, Así como es. jóvenes. Debería ser una característica fundamental, pienso yo. Y de hecho le da paso a la siguiente, que es produce buenos frutos. Es decir, cuando ustedes y yo estamos motivados o tenemos la sabiduría celestial, vamos a entender que eso se va a expresar en nuestra vida de una manera natural. Se va a dar, vamos a producir buenas acciones, vamos a tener una fe genuina, vamos a espontáneamente, naturalmente reaccionar a las circunstancias de la vida produciendo buenos frutos. Y hay otra que también me llama mucho la atención y es que no tiene favoritismos. ¿De qué trata esto, mi pastor? El equilibrio. Yo pienso que la sabiduría que proviene de la relación con Dios nos lleva a un punto de equilibrio. No tiene favoritismos. Es lo contrario, ¿no? La sabiduría del mundo, que es demoníaca, marca una diferencia, hay una barrera. Nos lleva a amar a algunos y a otros no. Creo que en algún momento de las lecciones le escuché a usted decir, Sí. ¿no? A veces hay diferencias, ¿no? Los más simpáticos los queremos más, si tiene una mejor capacidad económica, como que siento acercarme más a él. Pero la lección nos decía que no tiene favoritismos. La verdadera sabiduría no puede haber favoritismo, no puede hacer diferencia entre una persona y otra, sino que debo de estar dispuesto con esa capacidad que Dios me ha dado, porque realmente la sabiduría no viene de nosotros, proviene de Dios. La verdadera sabiduría que Él nos da nos lleva a amar las personas en todo su contexto, como son, y a pesar de nuestras diferencias, debe de caracterizarnos porque los amamos. Así es. Y nuestra última característica que se presenta aquí en la lección y que también nos habla mucho Santiago, y es que no es hipócrita. Es decir, esta sabiduría que viene del cielo no presenta lo que no es, no puede ser fingida, puede tener una apariencia, pero realmente, como lo vimos, los frutos que produce dan evidencia de lo que es. Entonces no puede ser hipócrita y se centra en la sinceridad y en el ser auténticos. No es hipócrita. Ahora, mi pastor, algo que es muy importante resaltar y es que estos atributos, estas características, no hacen que atraiga la sabiduría celestial, sino que son frutos o digámoslo que son cosas que suceden en nuestra vida cuando la tenemos, que nacen espontáneamente de nosotros cuando le pedimos a Dios la sabiduría celestial, porque no por nosotros mismos podemos tratar de ser amables, de no ser orgullosos, pero cuando lo intentamos, quizás algún tiempo lo logramos, pero no es sincero porque no estamos acudiendo a Dios para esa sabiduría celestial. Creería yo, Dani, que se vuelve una sabiduría odiosa, porque hay personas que tienen mucha sabiduría, pero en su forma, en su apariencia, en su trato, son hasta molestos, son hasta odiosos. Sí. Pero cuando vemos las características que presenta, que es la sabiduría que viene de Dios y del cielo, entonces es diferente. Claro. Y creo que es la que debería de caracterizarnos a cada uno de nosotros, por la que deberíamos de trabajar, la que deberíamos de buscar, y es la que debemos de pedirle a Dios que nos dé su sabiduría, ya que no proviene de nosotros. Muy bien. Con esto en mente, ya teniendo esto en claro, nos hemos dado cuenta de cuál es la sabiduría que viene del mundo y cuál es la sabiduría que proviene del cielo, que proviene de Dios. Y queremos ahora resaltar a esa persona, a ese ser que ha sido el mayor pacificador de todos los tiempos. Dios, ¿cierto? En la persona de Jesús. ¿Qué opinión tienes al respecto, mi pastor? Bueno, yo creo que Él es nuestro modelo. Él vino a esta tierra para dar ejemplo, y como pacificador lo que vino fue a traer paz, y yo creo que es el mayor atributo de la sabiduría, ¿cierto? Eso vino a ser Jesús en medio de una sociedad que en su tiempo también era bastante congestionada, difícil, pero Él vino a traer paz. Así que Él es nuestro mayor pacificador, y creo que, no sé si podríamos decir, o no sé si está bien dicho, que es uno de los frutos que aparecen allí en la lección a través de Santiago. Él es el pacificador, trae paz, y las evidencias de su sabiduría era la paz. Y ahora también algo que nos resalta mucho la lección, y es que bajo la sabiduría del mundo, o sea, según el estandarte que el mundo proclama como conocimiento o sabiduría, lo que hizo Jesús no es lógico.
porque nos presenta unas preguntas también interesantes. ¿Qué sentido tiene que Dios arriesgue todo el cielo por el bien de sus criaturas rebeldes? ¿Por qué compartir una recompensa con alguien que no la merece? Cuando analizamos y tratamos de buscar una respuesta a esto, nos damos cuenta que ante la sabiduría del mundo, esto es imposible. Una locura. Una locura, no merece, no. ¿Por qué yo voy a compartir algo que yo hice con mi esfuerzo? ¿Por qué te lo voy a dar a ti? Pero entonces Jesús lo que viene a presentar al mundo es que el amor y la paz se la quiere dar a todos, y la sabiduría celestial, para que nosotros podamos entender lo que Él hizo por nosotros y sobre todo entender que por nosotros mismos es imposible lograr las cosas, incluso hasta tener conocimiento. Así es, Él es nuestro gran pacificador y Él vino a traer la paz que en ningún otro lado podemos conseguir, sino que solamente se logra en Cristo Jesús. Nosotros, sus hijos, representamos esa paz y debe ser nuestra vida, debe ser nuestra experiencia, debe de verse como una realidad en nuestro diario vivir, en nuestra experiencia. No puede ser algo simplemente filosófico o algo simplemente que está en un libro. No, apreciados, yo creo que tiene que ser una realidad en mi vida, porque a eso vino Jesús, a traer paz, a traer sabiduría, y entonces debe ser un reflejo natural en mi vida al relacionarme con Él. Y los que están cerca a nosotros, los que se relacionan con nosotros, deberían de notarlo. Claro. Cuando nuestro cambio se hace por el producto que Dios permite que sea en nosotros, eso inmediatamente refleja a las demás personas. Y como lo decías también, que quiero complementar, la paz no es un estado mental. La paz es algo experimental que nos permite vivir una realidad con Dios, y que esa realidad se nos es posible que la podamos compartir con las demás. Para finalizar, mi pastor, ¿qué te parece si investigamos también en la Biblia qué otros versículos tienen relación con lo que se ha presentado aquí en el tema de Santiago y lo que nos presenta la lección de esta semana? Por ejemplo, está Proverbios 11.2. ¿Qué te parece si buscamos Proverbios 11.2, lo leemos y hacemos algún comentario al respecto para ver qué relación tienen? Y sabemos también que allí la lección nos presenta más versículos, pero queremos motivarlos a que cada uno de ustedes en su estudio personal puedan analizar, leer cada uno de estos versículos para que puedan ver el significado. Nosotros nos vamos a centrar solo en uno, que es el que va a leer nuestro pastor. 2 o 3 palabras claves que el texto nos da, Dani. Cuando llega la soberbia, llega también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Está la sabiduría. Qué interesante, ¿no? La sabiduría lo lleva a uno a ser humilde. A ser humilde. Así que volvemos al comienzo de la lección. Sí, la arrogancia, el orgullo, el egocentrismo no tiene nada que ver con la sabiduría que proviene de Dios. Así es, la humildad es una característica fundamental que Dios nos va a dar cuando nosotros tengamos esa sabiduría celestial. Mi pastor, para cerrar, quiero que desarrollemos o contestemos algunas de las preguntas que se nos presentan en la sección de Inquiere. Vamos a ver tan solo 2. La primera es, ¿cómo podemos desaprender los estándares de la sabiduría mundana? ¿Qué piensas? Relación. Y la relación se lleva con la fuente de toda sabiduría, que es Cristo Jesús. Así es. Y cuando nos relacionamos con Él, entonces la sabiduría es para el bien, para traer paz con los que nos relacionamos, para que en este mundo convulsionado y terrible, nosotros los hijos de Dios, al acercarnos a otros, podamos llevarles la paz que el mundo no les da. Así que nosotros damos frutos. Claro. Y el folleto y Santiago decía, ¿no? Los frutos que da la sabiduría. Esos frutos deben desarrollarse en su vida, en mi vida y en la de todos los cristianos que conocen de Dios. Y sabes que se me viene un personaje a la mente con esta palabra desaprender, y es Moisés. 40 años en la mejor escuela para ese tiempo. Más o menos unas casi 40 dialectos o lenguas él tenía que aprender para ser el faraón y siendo el ejército de Egipto. Pero toda esta sabiduría durante 40 años que él tuvo
después Dios lo mandó al desierto a desaprender, para entender que con esa sabiduría no era que iba a liberar al pueblo de Dios, sino que era con la sabiduría que le iba a dar Él para poder guiar a toda una nación a la tierra prometida. Muy bien, veamos la siguiente pregunta para finalizar. ¿Por qué la paz es tan importante en el pasaje de esta semana? ¿Por qué la paz es tan importante para este tiempo? Las personas viven buscando la paz, viven en un mundo muy difícil. El conocimiento que a veces tienen no les garantiza esa paz. Buscar el conocimiento, la sabiduría que dé el mundo es llevarnos muchas veces a vivir en un mundo bastante agitado, pero eso es lo que hace Jesús. En medio de las tormentas trae la paz, trae la tranquilidad. El conocimiento que Él da, la sabiduría que Él da es para tener paz, tranquilidad, para no vivir como tan alocados, tan convulsionados y haciendo tantas cosas hasta extrañas. Dios no produce eso. Su conocimiento es paz y tranquilidad. A veces es difícil como de aceptar, ¿no? Sí. Como que es tan bueno lo que Dios nos da que nos cuesta. Y nos parece imposible, porque nos damos cuenta que esa paz que nos da Él la podemos tener o acceder de una manera fácil, y es por medio de la oración, lo que tú decías, de una relación constante con Él. Bueno, queridos jóvenes, este ha sido el estudio de la semana. Gracias por vernos, gracias por estar y participar en este video. Recuerden compartir, darle like, comentar para que en el siguiente video podamos tenerlos en cuenta. Recuerden escribirnos el lugar de donde nos están escribiendo con su nombre para poderlos saludar. Pastor Leonel, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que no sea la última vez y bueno, que Dios te bendiga. ¿Qué tal te pareció? Muy bien, gracias a cada uno de ustedes. Sigan conectados con este espacio y sigan estudiando Inverso. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.